cadenaser.com. Son las 9:09 de la mañana, las 8:09 en Canarias, y como ya les contábamos hace unos minutos, Mariano Rajoy está participando en un desayuno informativo en un hotel de Madrid. Presenta al presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, y vamos a conectar en directo en cuanto haya noticia. A la espera de lo que diga o de lo que decida el presidente está la oposición al completo. Rosa Díez, líder de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, buenos días. Hola, buenos días. ¿Confía usted en que entre hoy y el miércoles el PP o el propio Rajoy anuncie esa comparecencia parlamentaria que le exigen? Bueno, la verdad es que la situación se ha hecho completamente insostenible y además inentendible desde cualquier parámetro democrático, ¿no? Creo que la impresión que tenemos todos de que están buscando un subterfugio o una forma de presentarse sin que parezca lo que es, eso es el desprecio absoluto que ha tenido durante todo este tiempo al Parlamento y a los ciudadanos en su conjunto. Parece que eso se está abriendo paso, ¿no? Pero la verdad es que me parece tan lamentable todo, o sea, que este debate en cualquier país de nuestro entorno sería increíble, imposible, o sea, no se lo terminarían de creer, ¿no? Pero bueno, están buscando una disculpa, parece ser, ¿no? Una estratagema para hacer lo que debiera de haber hecho hace muchísimo tiempo si tuviera el más mínimo respeto por la democracia y por las instituciones democráticas. ¿Ha tenido en los últimos días algún contacto con el gobierno, con miembros destacados del PP para expresarle su posición o sus argumentos que hacen necesaria esa comparecencia? No, la verdad que no. Absolutamente ningún contacto. Los que ha habido públicamente, la última oportunidad que he tenido de hablar públicamente y directamente sobre este asunto fue en la comparecencia precisamente de Mariano Rajoy el día 2 del mes de julio, cuando compareció en la Cámara para rendir cuenta del Consejo Europeo, y en esa comparecencia pues yo le insistí, le pedí y le exigí que diera cuentas de lo que estaba ocurriendo con su ex tesorero. En ese momento ya estaba en la cárcel. En mis dos intervenciones en ese pleno, Mariano Rajoy se negó a contestarme, ni citar a contestar nada de todas esas apelaciones que yo le había hecho, y ahí terminó todo. ¿Existe alguna otra opción parlamentaria que no sea la de el miércoles aceptar esas explicaciones que le exigen los grupos, que diera por satisfechas las exigencias de UPyD? No, la verdad es que lo normal, como decía al principio, es que el presidente hubiera comparecido hace mucho tiempo, cuando se empezaron a tener información, noticias y conocimiento de irregularidades, de grandísimas irregularidades en las cuentas de su partido. Porque más allá de la honorabilidad personal, de la inocencia, del desconocimiento o no del presidente en todas estas cuestiones, lo cierto es que desde enero se sabe, a través de una comisión rogatoria, que el que fue tesorero del Partido Popular tenía muchos millones en Suiza, cuyo origen, las propias cuentas lo relacionan con su actividad dentro del partido y con sus relaciones con otros miembros del partido que tenían la capacidad para adjudicar contratos. Bueno, todo eso que se ha sabido públicamente se ha sabido en enero, pero en fin, es cuando hemos conocido que llegaba la Audiencia Nacional, pero todos sabemos que esos papeles al gobierno le llegaron antes, porque el gobierno de Suiza le pasó los papeles al Ministerio de Justicia en España, y este fue el que lo pasó después a la Audiencia Nacional. Bueno, desde que eso se supo, estamos hablando de enero, el presidente del gobierno debiera de haber comparecido, pero comparecido seriamente y haber dado una explicación seria. Se ha negado permanentemente a comparecer y ha llegado la situación al drama, en términos democráticos, de tener a un tesorero de su partido en la cárcel, un tesorero que él nombró, un tesorero que él, el presidente del gobierno, mantuvo, un tesorero del que él dijo que no se iba a poder probar su culpabilidad, de tenerle en la cárcel y que el presidente se niegue a comparecer. Por eso nosotros hace 2 sábados ya, pedimos públicamente, y además se lo pedimos a los portavoces de los grupos parlamentarios por una carta, que nos pusiéramos de acuerdo para provocar una moción de censura como único recurso para sacar al Partido Popular, para sacar al presidente del gobierno de su madriguera. Es dramático pensar que en un país democrático la oposición tenga que utilizar la moción de censura para sacar al presidente de la madriguera. Y vamos a los motivos, señora Díaz. ¿Por qué cree usted que Rajoy no comparece, que está dilatando estas explicaciones que todo el mundo da por hecho dentro del gobierno y dentro del PP, incluso que en algún momento tendrán que darse? Hombre, yo creo que es su personalidad, ¿no?
es un hombre que lleva como estrategia dejar pudrirse los asuntos. Lo ha hecho como dirigente de su partido, que se pudran los asuntos, aguantar a ver si otro se cansa antes que él, estar ahí sin moverse, insisto, dejando que se pudran las cosas y aguantar, y eso le ha permitido llegar a dirigir el Partido Popular y aguantar de una elección a otra elección sin que nadie le mueva el asiento. Bueno, él gobierna España de la misma manera, aguantando, dejando que las cosas se pudran, esperando a ver si al día siguiente escampa, dejando que vayan pasando las cosas sin tener el valor y la decencia política de enfrentarse con los problemas. El daño que le está haciendo a España es inconmensurable, porque no es solo el problema del Partido Popular, es que es el partido que gobierna España. El daño que le está haciendo a nuestro país es que es inconmensurable, y solamente por el daño que le está haciendo a España es que merece una censura con mayúsculas, una censura, no una moción de censura, una censura política con mayúsculas. Pero solo el Partido Socialista y UPyD respaldan como mecanismo esa moción de censura. Ya, pues bueno, cada partido, cada grupo político, pues es responsable de sus propias decisiones y de sus propias reflexiones. Nosotros, insisto, si tuviéramos el número de diputados suficientes ya lo habríamos puesto. Lamentablemente no tenemos 35 diputados, pero ya lo habríamos puesto porque para eso está en la Constitución. El mecanismo en la Constitución está como un mecanismo de censura a la acción del gobierno, Luego, efectivamente, es positiva, hay que presentar candidato a la presidencia, hay que presentar programa, pero es que está para censurar al gobierno. No hay nada más censurable que el desprecio al Parlamento del presidente del gobierno. Solo por eso, por no haber ido a rendir cuentas, solo por eso merece la censura política, insisto, con mayúsculas. Es que se lo piden ya, mi única esperanza, aunque pueda parecer un poco irónico, pero no lo es, mi única esperanza es que ahora, como se lo piden en idioma que no conoce, desde el Financial Times hasta Guardian, hasta los medios de prensa internacionales, pues ahora es cuando va a comprender que tiene que ir al Parlamento. Pero eso es tan censurable, muestra tal desprecio al Parlamento, muestra una idea tan laxa de lo que es la democracia. Me dicen de tan poco valor. ¿Perdón? No, que me dicen que, bueno, como sabe, el presidente Rajoy está en este momento participando en un desayuno informativo en un hotel de Madrid, presentando al presidente de Baleares. No ha dicho nada, no ha dado ninguna pista acerca de un cambio de actitud por parte del Partido Popular, más allá de las evidentes y previsibles loas al presidente Bauza. Déjeme, señora Díaz, que le pregunte por dos asuntos más. El primero sobre ese momento delicado que atraviesa el Tribunal Constitucional o que atraviesa su presidente. UPyD ha registrado una pregunta al Gobierno en la que piden explicaciones sobre la militancia en el PP de Pérez de los Cobos. ¿Confían en esas explicaciones parlamentarias o debería comparecer en el Parlamento el señor Pérez de los Cobos? Bueno, debería de comparecer también quien la ha propuesto, ¿no? No solamente él, ¿no? Yo creo que aquí es el problema que tenemos en España con los órganos, en este caso de la justicia, el Tribunal Constitucional, pero con todos los órganos reguladores, que no son órganos independientes. Nosotros mismos acabamos de llevar al Tribunal Supremo, hemos denunciado ante el Tribunal Supremo el nombramiento de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear, porque los 4 miembros recién nombrados pues tienen como único mérito, como mérito fundamental, ser del Partido Popular y del Partido Socialista. Uno de ellos dejó de ser secretario de Estado para pasar al Consejo de Seguridad Nuclear de presidente, y otra, por ejemplo, una diputada del Partido Socialista dejó de ser diputada para eso. No, ese es el problema que tenemos en España, que los órganos reguladores, los órganos de la justicia no son independientes, que el Tribunal Constitucional esté presidido por un señor que ha sido afiliado del Partido Popular y lo ha ocultado, porque aquí la cosa es esa, no solamente que ha sido, sino que lo ha ocultado. Me parece un contrafuero, me parece una cosa tan increíble que no solamente merece una explicación, merece una modificación. Es decir, es que yo creo que en estas circunstancias, insisto, también en cualquier país de nuestro entorno merece la pena que miremos cómo se comportan los demás, pues ese señor ya se habría ido. O sea, que merece una modificación y merece, entiendo por sus palabras, una dimisión. Pues sí. UPyD fue el único grupo, cambiando de asunto, que no firmó la semana pasada ese compromiso en bloque de la oposición para derogar la reforma educativa del ministro Wert en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura. ¿Por qué no?
Porque nuestra derogatoria fue nuestra enmienda a la totalidad. Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, la presentamos, la defendimos y la votamos. Y haremos, un montón de enmiendas parciales. Esa es nuestra derogatoria. Nosotros no nos parece, en fin, tenemos una enorme diferencia con esta proposición de ley y el hecho está, en fin, escrito y explicado en nuestra enmienda a totalidad. Pero tenemos unas grandes diferencias con Convergencia y Unión, con Esquerra Republicana, ¿qué le quiero decir con Amaiur? ¿Qué le quiero decir con el Partido Nacionalista Vasco sobre su proyecto educativo? Entonces, firmar con estos tres grupos, solo por citar estos tres grupos, un acuerdo para ponernos juntos y derogar la ley que se supone estará en vigor en la próxima legislatura, que ya veremos, por cierto, si entra en vigor esta ley o no es, me parece una cosa verdaderamente absurda. Nosotros aspiramos a que nuestra posición en materia educativa, nuestro proyecto educativo, el que venimos defendiendo, pues tenga la fuerza suficiente como para que en la siguiente legislatura, si no total, parcialmente, esa posición en materia educativa de nuestro grupo, que requiere de un gran pacto de Estado, de una norma de calidad que permanezca en el tiempo y que la educación pase a ser competencia del Estado, lo que queremos es tener la fuerza suficiente que nos la den los ciudadanos y no lo que firmemos ahora en los votos y en las urnas en las próximas elecciones, para que esa posición se abra a paso. En fin, condicionar la posición de nuestro partido en materia educativa a un acuerdo con Amaiur, con CiU o con el PNV nos parece verdaderamente absurdo. Rosa Díez, líder de Unión, Progreso y Democracia, muchísimas gracias por estar esta mañana en Hoy por Hoy. Gracias a ustedes, buenos días. Estamos ya en disposición de saludar a la presidenta de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, doña Rosa, lo primero que le quería decir es felicitarla de alguna forma por las últimas encuestas. Parece que hay una tendencia muy positiva y no sé qué valoración hace de la última encuesta que publicaba hace un par de días el diario El Mundo, Sigma 2, decía directamente que los resultados de las próximas elecciones, UPyD podría doblar sus resultados. Bueno, yo creo que se consolida una imagen que hemos ido viendo reproducida en todas las encuestas y también en las últimas procesos electorales, que es la ruptura, el fin del bipartidismo, ¿no? En la medida en que los ciudadanos consideran que el bipartidismo ha asfixiado la propia democracia, pues se abren paso también en la cabeza de los propios ciudadanos otras opciones políticas. Y yo creo que ahora mismo lo que está ocurriendo en España es que hay millones de españoles que quieren romper con esta situación de alternancia permanente en el que todo se dirime en quítate tú que ahora me toca a mí, pero que no te preocupes que yo en lo sustancial, en los órganos no independientes de la justicia, de los reguladores, en todas las cuestiones que tienen que ver con la corrupción política, en lo sustancial, insisto, no te preocupes que voy a seguir haciendo lo mismo. Yo creo que esa es una situación inaguantable, insostenible, que la gente se ha dado cuenta y que se abre, la ruptura de ese bipartidismo, y yo espero que en ese nuevo horizonte político una fuerza regeneradora como Unión, Progreso y Democracia tenga la oportunidad de demostrar a los ciudadanos que se puede hacer otra política y sobre todo que se puede hacer política de otra manera. ¿Se podría decir en este momento que los casos de corrupción, los escándalos de corrupción y la crisis económica están siendo ese detonante para finalizar con el bipartidismo en España? Es que son consecuencia, ¿no?, de la forma en la que nos han gobernado durante toda la vida democrática, ¿no? Yo creo que las instituciones, entre otras los viejos partidos políticos, pero no solo, las patronales, los sindicatos, las viejas instituciones políticas que no se han transformado al ritmo que la sociedad demanda, que fueron imprescindibles para la transición y para construir la democracia, pues en este momento, en fin, son en alguna medida, insisto, en su comportamiento, un lastre, ¿no?, para esta regeneración democrática que la sociedad pide, ¿no? Entonces hay que transformar las instituciones y hay que transformarlas desde dentro, ¿no? Y yo no sé si dentro de unos años esas viejas instituciones pues volverán a ser tan útiles como fueron hace 30 años, pero en este momento y tal y como funcionan no lo son, y la gente eso lo percibe, ¿no? La situación en la que vivimos es consecuencia de una determinada manera de hacer la política y de una determinada política, y los ciudadanos pues con buen tino miran a
las personas que han tenido la responsabilidad al frente de sus partidos políticos o de otras instituciones del Estado para hacer estas políticas que han tenido esta nefasta consecuencia desde el punto de vista de la calidad de la democracia en España. No es solamente la corrupción política, esa de la que hablamos desgraciadamente todos los días porque no se enfrenta con claridad, sino que la corrupción política no es solo llevarse el dinero a su casa o conseguir beneficios o conseguir contratos. No, la corrupción política es que los órganos de la justicia no sean independientes. La corrupción política es que los consejos reguladores, desde el de la energía hasta el de, en fin, a cualquiera otro que uno se pueda pensar, empezando por el mercado de valores y terminando por el Banco de España, tampoco son independientes. Es decir, que estos dos partidos grandes y viejos han construido un Estado, unas instituciones que responden muy poco a la exigencia de una democracia de verdad con separación de poderes. Y esto, quienes lo han hecho, no lo pueden cambiar, porque viven de ello en el sentido amplio del término. No lo pueden cambiar, porque no lo quieren cambiar. Entonces la gente lo va a cambiar en las urnas, como se cambian las cosas en democracia. Entrando ya de lleno en el caso Bárcenas, ayer conocíamos ese anuncio de Mariano Rajoy, dará explicaciones en el Congreso, finalmente va a comparecer, parece que lo podría hacer el jueves de la semana que viene, el 1 de agosto. UPyD, pues respecto a este caso, ha apoyado el Partido Socialista a la hora de pedir esa moción de censura contra Rajoy si no da explicaciones. Ahora mismo, ¿cuál es la postura de Unión Progreso y Democracia al respecto? Permítame que le haga una matización, una corrección. UPyD no ha apoyado al Partido Socialista. UPyD ha pedido la primera y en solitario una moción de censura como único recurso para que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados, evitando el boicot de su mayoría absoluta. Nosotros, yo misma, publiqué hace ya 15 días prácticamente en el periódico El Mundo precisamente un artículo en el que pedía eso, pedía que todas las fuerzas políticas nos pusiéramos de acuerdo para provocar una moción de censura que era y es el único instrumento cuando no se quiere comparecer y responder ante la opinión pública que nos da la Constitución a la oposición para provocar esa comparecencia del presidente del Gobierno, en fin, que no lo puede bloquear ninguna mayoría absoluta. O sea que nosotros lanzamos esa propuesta, lanzamos esa idea, la argumentamos, mandamos una carta a todos los portavoces parlamentarios que naturalmente se resistieron, yo no sé si porque la idea no había sido suya o por qué, y finalmente el Partido Socialista anunció que iba a presentar una moción de censura. Pero realmente la moción de censura, tal y como la recoge el artículo 113 de nuestra Constitución, que tiene dos partes, una, la censura política, es un instrumento para censurar políticamente al Gobierno, y la segunda es la de la alternativa política, en la que un partido presenta su programa. Nosotros desde Unión Progreso y Democracia hemos explicado que la queríamos utilizar para la primera parte, para la censura política, y para sacar a Rajoy de su madriguera, porque es que su mayoría absoluta impedía, su mayoría absoluta y la forma de Rajoy de entender la democracia de esa manera tan laxa, impedía que diera cuentas ante el Parlamento. O sea que nosotros seguimos pensando que es lamentable y que es un drama que este presidente del Gobierno crea que el Parlamento está de adorno, muestre tan poco respeto a las instituciones y al Parlamento, haga tanto daño a España precisamente por su cerrazón a no presentarse, y en fin, pues estaremos allí cuando sea convocado el Pleno y naturalmente utilizaremos esa comparecencia de Rajoy para censurarle duramente por toda su actitud, no toda su actitud en relación con el caso Bárcenas, que escucharemos sus explicaciones, sino toda su actitud de desprecio al Parlamento y, por tanto, al conjunto de los ciudadanos, negándose a dar cuentas, a rendir cuentas, a explicar qué ha pasado con este asunto, en qué medida él es responsable por acción o por omisión, por no vigilar o por no enterarse o por enterarse y no actuar. Los socialistas ya han dicho que van a pedir, diga lo que diga, su dimisión. ¿Desde UPyD se podría pedir la dimisión de Rajoy? Se podría. Vamos a esperar a ver lo que dice. Nosotros vamos a esperar a ver lo que dice, porque lo más importante es que rinda cuentas. Y rendir cuentas es también hacer un ejercicio vamos a decirlo de una manera que todo el mundo me entienda, de petición de perdón. Es decir, que el presidente del Gobierno tiene que reconocer los errores que ha cometido, tiene que reconocer que no lo ha hecho bien, tiene que reconocer que no se ha comportado en el previo y posteriormente. Pongamos que el señor Rajoy no sabía nada de lo que hacía Bárcenas, no tenía ni idea, no se enteraba.
Bueno, pero un día se enteró que tenía millones en unas cuentas en Suiza y siguió relacionándose con él y siguió mandándole SMS y siguió negando cualquier tipo de actividad extraña, vamos a decir, de este señor llamado Bárcenas. No, el señor Rajoy tiene que rendir cuentas y en ese sentido tiene que hacer autocrítica, tiene que hacer una dura autocrítica por cómo se ha comportado y por su negativa a dar explicaciones. Si no lo hace, demostrará que no está capacitado para ser el presidente del Gobierno de España. Si usted, Rosa Díez, en un futuro pues se tuviera que enfrentar a un caso de corrupción como el caso Bárcenas en el Partido Popular, ¿qué habría hecho o no respecto a lo que ha hecho Mariano Rajoy? Hombre, nosotros hemos establecido controles previos, es decir, por ejemplo, que ninguna persona imputada pueda ir en las listas o que nada más que se le imputa a un cargo electo, a un cargo público, tenga que dimitir inmediatamente. Nosotros hemos establecido una serie de controles previos que no nos los exige la ley y que nos gustaría que estuvieran en las leyes para que afectaran al conjunto de los ciudadanos y al conjunto de los partidos políticos. En fin, a pesar de todos los controles previos, a pesar de todas las cosas, pues yo creo nadie estamos libres de que te salga en tu entorno un golfo. Ahora, de que protejas al golfo sí estamos libres y yo le aseguro que eso no hubiera ocurrido jamás. José Alejandro Vara tiene una pregunta para usted. Sí, buenos días, señora Díez. Hola, buenos días. ¿Usted cree, como anuncian algunas encuestas, y nos recordaba hace unos instantes el conductor de este programa, el bipartidismo en España está herido de muerte o simplemente son unos avisos que dan los sondeos, avisos demoscópicos a los dos grandes partidos ante, evidentemente, el crecimiento de fuerzas hasta ahora menores, pues como la que usted lidera? Yo creo que está herido de muerte, sí. Pero que está herido de muerte por no solamente por lo que comentaba antes, ¿no? Porque toda la gente es consciente de que si vivimos en la situación que vivimos es porque hemos vivido, en fin, en el abrazo del oso de dos partidos políticos que han jugado y juegan a la alternancia, no a la alternativa, sino a la alternancia. Y la gente evalúa las consecuencias de lo que ha sido ese bipartidismo desde que tenemos democracia y ha llegado a la conclusión de que hay que romper esta dinámica y que para regenerar la vida política y para que las instituciones respiren y funcionen y para que las cosas sean de forma diferente hace falta quitarles el mando a quienes lo han tenido durante 30 años. Eso que me parece bastante evidente, por mucho que los dos grandes piensen que no pasa nada, que en cuanto la crisis económica se resuelva o empiece a crecer un poquito, que las cosas vuelven a su cauce. Pero yo creo que España no es tan diferente del conjunto de países de Europa. Es verdad que vamos siempre con mucho retraso, ¿no? Y que aquí las cosas cuestan más en llegar y en cambiar, pero no podemos ser el único país europeo eternamente en el que las fuerzas políticas nacionales, vamos a llamarlas así, aunque a veces no se lo merezcan, terminan dependiendo para hacer mayorías y para tomar decisiones políticas nacionales de partidos políticos que ni siquiera creen en la nación española. No es lógico que eso ocurra en España, ¿no? No es lógico que no haya una tercera fuerza política nacional que aspire a ser alternativa y que además quiera demostrar en la práctica que puede ser alternativa. Y eso que en otros países de nuestro entorno ha ocurrido con normalidad desde hace muchísimos años, en España va a terminar ocurriendo, yo creo que más bien muy pronto. Y dentro de ese abrazo del oso del que usted hablaba, ¿usted cree que es posible algún tipo de gobierno de concentración, PP-PSOE, como también alguien está apuntando, después de las próximas elecciones? Bueno, no lo sé, si para salvar mutuamente sus negocios, entiéndanme la palabra negocios en términos políticos, estarían dispuestos incluso a eso, porque, en fin, si ha habido momentos en España en los que era necesario un gran pacto de Estado y un gran acuerdo, no sé si tanto como de gobierno de concentración, pues ha sido, en fin, quiero recordar, después del atentado de los trenes de Atocha, por decir la cifra o el momento más tremendo para España, en el que sí que hubiera hecho falta un gran acuerdo nacional, o los últimos años con la crisis económica, política y social brutal, y no tuvieron ningún interés en hacer ningún tipo de acuerdo de esas características ni ningún pacto de Estado. Ahora, para salvar sus muebles, o sea, para salvar al país no han tenido ningún interés. Para salvar sus muebles puede que tuvieran ese interés, no me extrañaría nada. En fin, no sé si usted lo habrá oído, pero yo no hago más que escuchar que ahora mismo, en fin, están tratando de pactar a 3 bandas o a 4 bandas, ya no lo sé, silenciar
todos los asuntos de corrupción política, todos los que afectan a distintas fuerzas políticas, al PSOE, al PP, a Convergencia y Unió e incluso a la Corona. No lo sé si será verdad, quiero creer que no, pero realmente su interés por salvar sus muebles es tan potente que yo creo que el esfuerzo de regeneración democrática lo tenemos que hacer también con mucha fuerza. Y creo que los medios de comunicación tienen en esta tarea de regenerar la democracia y de evitar chalaneos mucho y muy buen papel que jugar. Fernando Lázaro tiene otra pregunta. Buenos días, señora Díez. Sí. Hola, buenos días. Sobre el planteamiento que apuntaba de los acuerdos a cuatro bandas, y no es una pregunta, es una reflexión. Yo creo que mientras haya jueces como Alaya en Andalucía o el juez Ruz de momento por la Audiencia Nacional, quizás ese chalaneo que se pueda poner encima de la mesa sea un poco complicado, con lo cual habrá que confiar un poco de vez en cuando en algunos jueces que muestran alguna Sí, yo confío. Lo sé. No, le quería plantear, si definitivamente el Partido Socialista hubiera presentado la moción de censura, hubiera tenido que presentar un candidato, lógicamente hubiera sido el señor Rubalcaba. Mi pregunta es si en ese momento, desde UPyD, cuál hubiera sido su posición y su voto. Y no me resisto también... Nosotros no hubiéramos votado a Rubalcaba, por Dios. Quiero decir que nosotros hemos planteado con mucha claridad para qué era la moción de censura y cuál era el objetivo, que era, como he dicho antes, provocar que Rajoy tuviera que rendir cuentas ante el Parlamento, para colocar a otro partido con un programa de gobierno. Lo explicamos con claridad, lo escribimos con claridad y, por supuesto, pues no hubiéramos votado al candidato de ningún partido político. En cualquier caso, esa y desde moción luego de censura no hubiéramos votado a Rubalcaba. No hubiera supuesto tampoco una obligación por parte del presidente del gobierno de tener que dar la cara, ¿no? Bueno, pero el debate se hubiera producido. Bien. El debate sobre el asunto no hubieran podido evitarle. Podía haber mostrado que era más cobarde de lo que parece. Ya estaba allí sentado o ni siquiera haber ido. Pero ya creo que el escándalo hubiera sido de tales dimensiones que no hubiera podido esconderse en ningún lugar de España. Pero, en fin, podía haberlo hecho. Él es capaz de demostrar esas cosas y algunas más seguramente, ¿no? Pero lo que no hubiera podido evitar es el debate. De hecho, no ha evitado el debate, porque por el mero aviso de la moción de censura ha terminado torciendo el brazo y yendo al Parlamento. Una cuestión más referida a otro asunto, pero no me resisto porque usted siempre se posiciona con claridad en estos asuntos. Vemos el asunto Bolinaga, ahora vemos a Valentín Lasarte saliendo de permiso, vemos a Urusolo también con una docena de asesinatos en sus espaldas. ¿Cómo interpreta estos movimientos que está produciendo en las últimas semanas? Pues cada vez tengo más claro que para los españoles en su conjunto y desde luego para esta portavoz que les habla sería muy importante conocer al detalle de qué hablaron el expresidente Zapatero y el ministro del Interior, nada más ser nombrado ministro del Interior el actual ministro Jorge Díaz. Porque todo lo que está ocurriendo en esa materia nos huele muy mal. Última pregunta ya, doña Rosa Díez, y ya la dejamos. En las últimas fechas hemos oído pues a muchos dirigentes populares diciendo un poco entre líneas que UPyD y que usted concretamente pues está actuando como de comparsa de Rubalcaba o del Partido Socialista en el caso Bárcenas. No sé si tendría algo que responder a estos dirigentes populares. Pues no, la verdad que no. Escucho de todo, ¿no? Según va creciendo el miedo ante lo inevitable, hay quien nos coloca en la extrema derecha y quien nos coloca en la extrema izquierda, quien dice todos los días, pero absolutamente todos los días, que no es posible diferenciarnos del Partido Popular y quien dice todos los días, que no es posible diferenciarnos del Partido Socialista. Pues bueno, los ciudadanos nos diferencian claramente, o sea que se sigan entreteniendo, no tengo nada más que decir. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Rosa Díez, presidenta de UPyD, por atender nuestra llamada aquí en Es la Mañana de Federico. Seguiremos muy atentos a su intervención en el Congreso cuando Rajoy dé esas explicaciones sobre el caso Bárcenas. Muchas gracias. Hasta luego. A las 9:02 de la mañana, una hora menos en Canarias, podemos saludar a doña Rosa Díez, líder del partido Unión, Progreso y Democracia. Señora Díez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estábamos hablando, no sé si nos estaba usted escuchando, si tenía la oportunidad,
de pues todos estos casos de corrupción que tanto espacio ocupan en los medios de comunicación. Ahora empezábamos a hablar a cuenta de lo que estaba pasando en Andalucía, todo este proceso de supuestas primarias que ha habido, la sucesión de Griñán y todo envuelto en el paquete de los falsos. Mirábamos también a Baleares, no nos olvidamos de Valencia, de Cataluña, en fin, el mapa de la corrupción en nuestro país es largo y ancho, demasiado ancho. Entonces, la reflexión era, evidentemente, cómo el ciudadano no se va a sentir absolutamente engañado y va a renegar de la política. Pero esto, la política, habrá que reivindicarla también, porque sin ella estamos absolutamente perdidos. Por supuesto. La política, los políticos hemos creado el problema y los políticos lo tenemos que resolver. Claro. Naturalmente, políticos somos todos los ciudadanos, pero algunos tenemos más responsabilidad que otros. Los ciudadanos actúan como políticos cuando deciden elegir a unos o a otros, o deciden no elegir a nadie, que también es una forma de actuación política, pero efectivamente, como usted muy bien decía, el problema existe, la corrupción política, la corrupción contra la administración, por tanto, corrupción política en España está institucionalizada, es un gravísimo problema y hemos de combatirla con decisiones políticas y con medidas legales para prevenirla, para perseguirla y para condenarla. Es decir, porque yo creo que a diferencia de otros países de nuestro entorno, más allá de personas que parece pensar que es que los españoles estamos condenados a ser diferentes también en esta materia, yo creo que lo que nos diferencia fundamentalmente de los países de nuestro entorno, insisto, más allá de un determinado comportamiento, pues es que aquí la corrupción sale gratis para el que la practica, cuando no está remunerada, o sea, a veces incluso es muy rentable, ¿no? Y aquí la impunidad ante la corrupción, la impunidad para el que la practica, sobre todo si es un cargo público o un cargo orgánico de un partido político, o de una organización empresarial o de una organización sindical, pues ha salido absolutamente gratis, y esa impunidad hay que combatirla, y hay que combatirla con leyes, y hay que modificar el Código Penal. Es decir, los políticos, que además tenemos la responsabilidad y la capacidad de hacer leyes, tenemos que hacer leyes para proteger al conjunto de la sociedad de nosotros mismos. Sé que suena como duro, pero entiéndanme lo que quiero decir. Cuando los ciudadanos nos vean haciendo leyes para autocontrolarnos y para que no les salga gratis a nadie corromperse políticamente, pues empezarán a tener confianza otra vez en la política y en los políticos y en las instituciones políticas. En ese terreno legislativo, ¿considera que la ley de transparencia que está en trámite parlamentario puede ayudar a corregir esta situación? Bueno, la ley de transparencia es un instrumento muy importante, que duda cabe. Somos el único país europeo que no tiene una ley de transparencia, y yo creo que con eso ya decimos bastante. Ahora, la ley de transparencia, en fin, nosotros desde Unión Progreso y Democracia tenemos un grado de exigencia que va muy por encima de la que plantea no solamente el Partido Popular, también el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión. Yo quiero recordar que en el pleno en el que se debatió a totalidad el proyecto de ley, ni el PNV, ni CiU, ni el PSOE presentaron enmienda a la totalidad porque estaban pactando extremos de la ley, y realmente ese pacto está en suspenso, está en stand-by porque el Partido Socialista se ha marchado de la ponencia, pero realmente hay un pacto en las sombras sobre determinados aspectos de la ley que a nosotros nos preocupa mucho. Por ejemplo, han decidido que no tenga carácter orgánico porque no reconozca que el derecho a la información de los ciudadanos, a la información que surge del conjunto de las administraciones, es un derecho fundamental. No quieren que sea reconocido como un derecho fundamental, hacen una interpretación restrictiva de la Constitución, de forma que por encima de la ley de transparencia, por ejemplo, pues haya una ley como la de la protección de datos, que dicen, no, usted tiene derecho a, pero mientras no vaya contra la ley de protección de datos, que sí que es orgánica y que sí que reconoce la protección de datos como un derecho fundamental. Digo por poner solo un aspecto. Sí. Entonces, sí, la ley de transparencia es muy importante, pero oiga, el Código Penal también, porque en España no es delito la financiación de los partidos políticos, la financiación irregular, o sea, no existe como delito dentro del Código Penal la financiación de los partidos políticos irregular, o no existe como delito en el Código Penal el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos. Es decir, hay algunas cosas que hay que llevar al Código Penal.
Señora Díez, uno de los grandes argumentos informativos de esta semana y casi con toda seguridad, de la próxima semana va a ser y es la comparecencia del presidente del Gobierno, finalmente a petición propia, el próximo jueves, día 1 de agosto, para dar explicaciones sobre el asunto Bárcenas, pero no solo para eso, sino también para hacer un repaso a la situación política y económica. ¿Cómo valora que finalmente el presidente del Gobierno haya optado por comparecer en el Congreso de los Diputados? Hombre, que no le ha quedado otro remedio. ¿Qué quiere que le diga? O sea que el presidente del Gobierno va finalmente al Congreso de los Diputados porque no ha podido, a diferencia de lo que suele ser su costumbre, soportar la presión y esperar a que escampe. Él tiene esa costumbre de esperar a que escampe y de dejar que los asuntos se pudran. Pero en esta materia, no solamente por la presión interna, que yo creo que, en fin, que la exigencia de una explicación ha sido clamorosa, ¿no? Y por, en fin, de un lado a otro de España, desde los opinadores hasta los políticos, hasta los ciudadanos más comunes, sino también por una presión externa, por una presión que se empezaba a conocer a través de los medios de comunicación en todos los países también de nuestro entorno, ¿no? Entonces no ha podido soportar la presión y finalmente pues hemos conseguido sacarle de la madriguera y que tenga que dar explicaciones, que haga lo que en cualquier país de nuestro entorno. Antes hablábamos también de lo que nos diferencian de otros, digo, pues lo que en cualquier país de nuestro entorno un responsable político, un presidente, hubiera hecho sin que nadie se lo pidiera. Es que aún a nadie se le imagina que, pongamos Alemania, que el que podía haber sido tesorero nombrado por Angela Merkel termine en la cárcel, nombrado, mantenido, pagado su sueldo, pagado su defensa, termine en la cárcel y no sea la propia Angela Merkel la que solicite una comparecencia, no ahora, sino el día que averiguó que tenía cuentas en Suiza. No, aquí hay que llevarle a rastras del ronzal, agarrarlo y llevarlo al Congreso de los Diputados a que dé explicaciones. Bueno, pues, en fin, tendrá que dar explicaciones, ¿no? Porque lo peor de todas estas cosas, ustedes hablaban antes, por ejemplo, del asunto Griñán, del anuncio de Griñán, lo peor de todo esto, que tiene también mucho que ver con eso que usted planteaba del desafecto hacia la política y hacia los políticos, es que la gente se siente, y con razón, engañada, porque lo peor es el engaño. Griñán dijo hace nada que iba a mantenerse durante todo el mandato y ahora anuncia elecciones. Oiga, ¿cómo? Anuncia que le sustituye una persona de su propio gobierno. Oiga, convoque elecciones, que ustedes, el Partido Socialista y el Partido Izquierda Unida, se han puesto morados a poner verdes a los dirigentes del Partido Popular en Madrid porque tanto el alcalde como la presidenta se marcharon y dejaron a otro en su lugar. Bueno, pues ese engaño la gente lo vive, pues en fin, como lo tiene que vivir, como una falta de respeto hacia ellos mismos. Y con Mariano Rajoy ocurre exactamente lo mismo. Dice, no voy a comparecer, no tengo nada que decir, se niega a hablar y a pronunciar el propio nombre de Bárcenas y, para sorpresa de todo el mundo, desde luego mía, cuando le contesta el otro día a ese periodista rumano y en esa rueda de prensa y anuncia que va a comparecer en el Congreso de los Diputados, dice que nadie le ha preguntado sobre este asunto en el Congreso. Oiga, es que es como faltarnos el respeto a todos, ¿no? O sea, la mentira, el engaño, la falta de respeto. Bueno, pues eso es lo que la gente, con mucha razón, insisto, no soporta y no nos perdona y no perdona a los dirigentes políticos que la practican. O sea que irá, comparecerá y dará explicaciones. Y podremos, desde luego, desde Unión, Progreso y Democracia, hacerle la censura política más dura, la que se merece. ¿Habría usted apoyado una moción de censura en caso de que se hubiera materializado? A ver, nosotros, yo misma, pedimos hace 15 días una moción de censura. Nosotros no tenemos diputados suficientes para presentar una moción de censura. Necesitamos, como sabe usted muy bien, el 10%, sea 35, y planteamos en una carta que yo mandé a todos los portavoces y un artículo que publiqué en el diario El Mundo, que la moción de censura era en aquel momento, el único instrumento que teníamos las minorías, que teníamos la oposición en nuestra mano para desbloquear a la mayoría popular que impedía que el presidente rindiera cuentas. Para nosotros la moción de censura era es un instrumento también que nos da el artículo 113 de la Constitución para hacer una censura política al gobierno. Quiero recordar eso porque se ha debatido mucho este asunto de si una moción que no se puede ganar, de que si la moción en España es positiva y requiere presentar candidato y proyecto y programa de gobierno, y eso es verdad, pero eso está en el punto segundo de ese artículo 113 de la Constitución. En el
113 de la Constitución, en el primero dice que la moción de censura, y la plantea como tal, es un instrumento para censurar la acción del gobierno. Y para eso, para desbloquear esa mayoría del Partido Popular, ese secuestro a que estaba sometiendo al Parlamento, es para lo que argumentamos la necesidad de presentar una moción de censura. O sea que, en fin, no es que la habíamos apoyado, es que la hemos pedido. Pero no habría sido un brindis al sol que habría dejado una imagen de España en el exterior en el momento en el que tenemos todas las miradas atentas en España. No habría dejado una imagen. Oiga, la imagen mala, es la que, pero la imagen no es la de la censura al gobierno. La imagen es la de los motivos para la censura. Esto es como el que dice, qué mala imagen da que se maten niños y que se cuente en la prensa. No, es que es matar niños lo que produce mala imagen. O sea, la mala imagen de España en términos de corrupción política no la da que se denuncie la corrupción, que se denuncie, que se persiga y que se condene. La mala imagen la da el que se produzca. Y la mala imagen de todo esto la da un presidente resistente a rendir cuentas ante el Parlamento, que se comporta como si fuera el presidente de una monarquía, en fin, no parlamentaria, absolutista, que cree que no tiene que rendir cuentas. Lo explicó la semana pasada, dijo la semana pasada al respecto, presentando a un presidente autonómico de su propio partido, que él estaba dispuesto a cumplir su mandato. O sea, el presidente del gobierno cree que cumplir el mandato es vivir 4 años en la Moncloa. Cumplir el mandato es rendir cuentas. Esto es la democracia. O sea, que la mala imagen en el resto de Europa, nadie nos ha preguntado. Usted, bueno, seguro que a usted no le ha preguntado a nadie, pero todo lo que hemos leído al respecto no era alrededor de por qué le ponen una moción de censura, sino por qué no va al Parlamento. Es que los editoriales de los medios de comunicación británicos, franceses, alemanes eran, oiga, pero ¿por qué no explica en el Parlamento esta cuestión? O sea, la mala imagen la da el que se niega a rendir cuentas en el Parlamento, no el que censura políticamente. Oiga, todas las constituciones del mundo, en fin, todos los países del mundo tienen instrumentos para obligar al presidente de gobierno, caso de que él se resista, a rendir cuentas. Y todas las democracias parlamentarias hacen de forma habitual la crítica al gobierno, la censura política al gobierno. Es que, en fin, no es un artículo extraordinario el 113 de la Constitución, es un artículo ordinario de la Constitución, es un artículo para hacer una censura política a la acción del gobierno, que es propia de las democracias. Claro, cuando no hay democracia no se puede censurar. Podemos dar la idea y la imagen de que todo funciona muy bien, pero no cumpliríamos con nuestra obligación si no censuráramos políticamente al gobierno por algo que nos parece censurable. Luego dice usted que es un brindis al sol. Que podría ser, vaya. ¿Qué es un brindis al sol? O sea, ¿qué es un brindis? O sea, hacer una censura. Entonces, no iríamos al Parlamento. Con esa teoría llevada al extremo, como tienen mayoría absoluta, renunciamos a hacer nuestra tarea parlamentaria. Yo ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a presentar una proposición no de ley si tengo minoría? Es un brindis al sol. No, hombre, no. Es mi tarea, es mi obligación. Yo tengo el derecho y el deber, la obligación de plantear propuestas políticas y de hacer, en este caso, censuras políticas. Si no, pues no me estaría ganando el sueldo. Y por otra parte, yo tengo esa obligación y el gobierno tiene la obligación de rendir cuentas, las dos cosas. Hablando de imagen, doña Rosa, permítame que le pregunte por una cuestión que probablemente es menor y para muchos probablemente es una anécdota. Me refiero a la afición que tiene su compañero de bancada, el señor Toni Cantó, a esto de Twitter. Hoy pues está otra vez en boca y en las páginas de los medios de comunicación un nuevo tuit que puso ayer en la red haciendo cierta burla de la forma de expresarse del presidente del gobierno. Yo no sé si comparte esta afición que tiene el señor Cantó a generar este tipo de polémicas en las redes sociales. No, yo no creo que tenga... ¿Le va a cortar el móvil o...? No, yo no creo que tenga afición a generar polémicas. Lo cierto es que, en fin, el tuit que ayer hizo, y lo dije ayer públicamente y no tengo ningún problema en repetirlo, es desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, impropio, inapropiado en el fondo y en la forma y en el momento, desde el punto de vista de la oportunidad, del fondo y de la forma, completamente inapropiado. No lo comparto y no es apropiado.
Doña Rosa Díez, líder de Unión, Progreso y Democracia, como siempre es un placer hablar con usted, escucharla, le agradezco que haya echado unos minutos con nosotros en el Herrera en la Onda. Que tenga un buen día, muchas gracias. Bueno, a ustedes, buenos días.